Muchas bendiciones, le habla a su amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica, y te doy la bienvenida a este tu canal Homiléticos, el canal del predicador. Y me siento muy feliz y contento de poder llegar a ti a través de esta sección tan especial titulada Diálogo Homilético, el podcast del predicador. Quiero invitarte para que te puedas suscribir a nuestro canal. Recuerda que tenemos diferentes secciones en este espacio dedicado al arte de la predicación cristiana. Aquí encontrarás sermones en la escuela del predicador, donde presentamos ciertos tips para que usted pueda eh, aumentar su conocimiento y su habilidad como predicador. Y también tenemos la sección de sermones y una sección muy especial, el predicador comenta, donde presentamos a la luz de la homilética noticias y situaciones que se dan en el mundo cristiano. Pero hoy me siento sumamente feliz y contento y no quiero seguir sin antes decirte que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un me gusta. Recuerda que tenemos un objetivo, es llegar a los 10,000 suscriptores. En el día de hoy vamos a disfrutar de una entrevista muy especial con un invitado de lujo. Me refiero al pastor Carlos Moya. Y el pastor Carlos Moya es oriundo de la República Dominicana, conoció al Señor Jesucristo a su temprana edad y se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con el ministerio cristiano. Es pastor a tiempo completo, pero en especialidad es un estudiante fervoroso de las escrituras y un amante apasionado de la predicación. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva homilética. Sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, pastor Carlos Moya. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, mi amigo? Gracias, mi querido, estimado pastor Yeuri, por la invitación y de ser parte de esta hermosa iniciativa del canal de la homilética. De verdad que es un instrumento muy efectivo y es un regalo de Cristo para su iglesia para este tiempo. Amén. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Gracias por ser parte de este podcast que está dirigido a una comunidad de predicadores que desean conocer más, crecer más en el arte de la predicación cristiana. Antes de darle comienzo a nuestra entrevista, Carlos, háblanos un poco acerca de ti, di algunos datos. Sé que estás estudiando tu doctorado en predicación. ¿Me puedes hablar un poco acerca de todo lo que estás haciendo y cómo el Señor te ha bendecido en tu ministerio? Claro que sí. Bueno, como dirías, soy un amante y un apasionado de la predicación desde los 18 años. Estoy en el ejercicio de la predicación desde mi temprana edad. Estuve predicando en un ministerio cristiano en República Dominicana, un hospital, y allí recuerdo que había un capellán y el capellán renunció y me abordaron a mí para que le sustituyera y todos los días tenía que predicar el evangelio a todos los pacientes y ahí fue donde comencé a dar mis primeros pasos como predicador. Como bien dices, nací en República Dominicana, me convertí a los 14 años, estuve bajo la sombra del liderazgo del pastor Rafael Tobías Ortega, un pastor muy fiel a las escrituras y muy buen predicador, por cierto. Y a los 24 años ya fui ordenado al pastorado y tuve una experiencia pastoral de unos 3 años en República Dominicana. Luego me trasladé aquí a la ciudad de Nueva York y estoy desde el 2012 pastoreando aquí en Queens. Soy ministro ordenado de la iglesia wesleyana, que es una iglesia que nace de la iglesia metodista wesleyana y de la Unión de los Peregrinos de Santidad. Y ahí estoy sirviendo. Gloria a Dios. Veo que estás haciendo tu doctorado en predicación en la Universidad de Asbury. Sí. Estás terminando este doctorado en predicación. Qué bueno. ¿Me puedes hablar un poco de él? Sí, estoy ahora exactamente en la mitad del programa. Ok. Año 2027, un programa de 3 años que combina dos enfoques, liderazgo y predicación, que hacen una contraparte maravillosa. Excelente, excelente. Bueno, queridos amigos y hermanos, si usted quiere seguir a nuestro querido Carlos Moya, puede ir a su página en Facebook, donde va a encontrar materiales, recomendaciones de libros, links para sermones. Bueno, yo mismo he sido bendecido. Hoy fui bendecido, Carlos, porque publicaste un libro sobre el Antiguo Testamento de una persona que yo admiro mucho,
No lo conocía, inmediatamente fui y lo compré. Mañana estoy recibiendo Oh, este libro, Cómo leer el Antiguo Testamento de Dominic Hernández. Y quiero recomendar también este libro porque tú lo recomendaste, sí, mi querido Carlos. Qué bueno que te dedicas a esto, a poder dar de lo que el Señor te ha dado. Bueno, con esto en mente ya vamos a iniciar nuestro conversatorio, nuestro podcast, nuestro diálogo homilético. Carlos, vamos a hablar sobre la nueva homilética y los nuevos, diríamos, enfoques del sermón y la predicación. Pero antes, sería bueno hacer alguna introducción acerca de lo que se conoce como el sermón tradicional y lo que es su estructura básica. Me gustaría, Carlos, que nos puedas hablar un poco. sí, ¿Qué es el sermón tradicional y cuál es esa estructura básica que se ha utilizado por tanto tiempo en el ámbito de la homilética y la predicación? excelente. Gracias, pastor. Pues bien, la predicación tradicional es típicamente discursiva y sigue la idea central de forma secuencial y generalmente se esboza en 3 puntos y un poema conteniendo quizás una ilustración que sea emocionalmente atractiva. La forma de estos sermones son propositivos, deductivos y didácticos. Así que generalmente se conoce como homilética tradicional que se enmarca en 4 metáforas, que es la metáfora del heraldo, la metáfora de la transferencia bancaria, la llave de oro y la imagen inmóvil. No hay tiempo quizás para explicar todas estas metáforas, pero generalmente se pueden marcar en esas 4 metáforas. Entonces, hay debilidades y fortalezas de la homilética tradicional, porque no podemos desestimar. La homilética tradicional tiene fortalezas que son útiles incluso en este tiempo, pero hay también debilidades. La fortaleza podríamos iniciar que está fundamentada en una convicción teológica, donde entendemos que Dios ha hablado y ha actuado en la historia y Dios continúa hablando a través de su palabra. Reconoce a Dios como el primer comunicador de la historia. La escritura es la fuente última de su autoridad. Debilidades, podríamos decir que entre las debilidades que está es que el predicador es el único actor que está allí de forma unilateral proponiendo, interpretando y proclamando a la congregación. La congregación depende del predicador para poder escuchar lo que se está diciendo de las escrituras y enmarca la revelación divina a través de proposiciones. Entonces, Interesante, interesante lo que dijiste allí. Enmarca todo a través de proposiciones. O sea, el predicador inicia ujú, proponiendo, este es mi sermón, esta es mi idea y hacia allí yo voy en la predicación tradicional, ¿no? sí, el enfoque tradicional tuvo su auge en el año 1870 hasta el 1950 y el abanderado de este estilo o de este enfoque era John Brodus. John Bradus, Y yes. exactamente, prácticamente ese era el paladín o el prototipo que todo predicador quería seguir. Y en la década de los 60 o 70, ya estamos hablando de unos 54 años, este enfoque tuvo un gran declive y John Stott entiende que la razón de esto es debido al avance del pluralismo religioso de la época, la influencia del posmodernismo, que aupaba la antiautoridad, e incluso los avances tecnológicos hicieron que el predicador y la predicación tuvieran una apariencia de desfase. Entonces, Es interesante lo que estás diciendo porque John Bradus populariza en el mundo inglés el sermón tradicional. ujú, Sin embargo, la traducción que se hace de aquel famoso libro, de Cranes, y ajá, El Sermón el Eficaz, sermón es es que lo populariza en el ámbito hispano exacto, y se toma el libro El Sermón Eficaz como el modelo o el libro por excelencia para la enseñanza de la homilética y la predicación. Y es lo que se populariza en el mundo hispanoparlante por la falta de literatura homilética que teníamos. eso es Y cierto, se hizo popular ese sermón de 3 puntos, un poema y una idea al principio, ¿no? claro que sí. Casi todos los seminarios, no importando su confesión teológica, ya sea calvinista, reformado, arminiano, pentecostal, ese era el libro por excelencia. Así es, así Sermón es. eficaz. Es decir, ese era el libro, el nos plus ultra, como decía mi suegro. No había otro marco referencial para la predicación. Pero, Y, y, ah, sí.
Diga. Sí, no, 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 continúa, porque de verdad que me interesa mucho el enfoque que le has dado, porque se hizo de este libro, como tú dices, o sea, un modelo a seguir y los predicadores se encasillaron allí a tal punto de que se enseñaba rígidamente, ¿no? Tienes que seguir este modelo y si no lo sigues, no estás predicando con eficacia la verdad de Dios. Fue muy triste esta parte. Eso es cierto. Y este enfoque homilético ha tenido que ser ajustado en su enfoque debido a los cambios filosóficos y culturales de la época o cómo estos cambios han abrazado a la sociedad y cómo las personas están enfocando lo que realmente es verdad y cómo ha cambiado toda la narrativa de la vida misma, de Dios, de la salvación, la gente cómo lo enfoca. Entonces eso ha obligado a dar paso a una nueva homilética, que pueda ser en vez de propositiva, ser reflexiva, más que todo. Ah, muy bien, muy bien. Y eso Ahora, quiere decir que abandonemos la autoridad de las escrituras, porque lo que realmente estamos cambiando es estilo y forma, aunque el fondo continúa imperecedero o inmóvil. Entonces el predicador tiene que entender esta parte. me gustó bastante lo que dijiste, Carlos, porque muchos, en su afán por la nueva homilética, quieren descartar completamente el sermón tradicional, pero tú has utilizado un balance diciendo, tiene su espacio, debemos utilizarlo en cierto momento, tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora, la pregunta que te hago, Carlos, ya enfocándonos en los desafíos del sermón tradicional, ¿cuáles son esos desafíos, valga la redundancia, que presenta el sermón tradicional para los oyentes contemporáneos? ¿Por qué una nueva homilética es necesaria ante los oyentes que hoy en día tenemos en la iglesia? Exacto, como acabamos de decir, los cambios culturales o socioculturales a la cual ha estado sometida las sociedades invita al que el predicador revise y la idea no es que sea relevante, porque sí la relevancia es necesaria, pero sí tiene que haber, como acabas de decir, un equilibrio entre la relevancia y la fidelidad, es decir, ser fiel. Y eso es uno de los desafíos que puede tener la nueva homilética, la fidelidad a las escrituras, a la autoridad de las escrituras. Aunque se use una envoltura distinta, pero sí dentro de esa envoltura mantener ese estilo fiel a las escrituras. Entonces, a veces esa nueva homilética puede invitar al pragmatismo, que es adaptar formas de acuerdo a la demanda de la sociedad. Y en esa parte ese es el gran desafío, donde hay esa línea muy fina, muy transparente, que si transliteramos esa línea, podemos quizás entrar en un declive y dar paso quizás a ideas humanas y ideas que pueden sustituir el contenido bíblico que debe ser expuesto con fidelidad. Muy bien, excelente, excelente tu respuesta. Sabes tú, Carlos, que nosotros estamos viviendo en una sociedad más narrativa Exacto. que discursiva. Ujú. Entonces, muchos predicadores han querido enfrentar o abordar esta sociedad desde el punto discursivo cuando nosotros nos movemos a través de relatos, de historias, de películas, de ciertos metarrelatos que de una forma u otra la predicación también tiene que darle respuesta. Y qué importante es que tú puntualizas esto. Amigos, estamos en este podcast del predicador diálogo homilético con nuestro amigo, nuestro hermano Carlos Moya, quien se ha dedicado al arte de la predicación cristiana, al estudio de la predicación y hoy estamos hablando sobre la nueva homilética, una nueva perspectiva o un nuevo enfoque a la predicación. Ahora, Carlos, ya que sabemos lo que es el sermón tradicional, y cuáles son sus pros, sus contras, sus desafíos. Hablemos un poco acerca de las nuevas propuestas homiléticas que pueden ser utilizadas en la actualidad. ¿Qué tipos de sermones podemos utilizar con eficacia que se apartan un poco de lo tradicional sin dejar la relevancia bíblica? Exacto. En el libro del doctor Jared Alcántara, él nos habla realmente de que la práctica continua de la predicación ayuda a perfeccionar la predicación,
Pero uno observa a veces predicadores amigos que mantienen un estilo por 20, 25 años. Así es, Y así usted es. lo ve que es el mismo predicador, aunque practica mucho la predicación cada domingo y son excelentes predicadores, no se le puede cuestionar su habilidad de comunicar el mensaje con eficacia y con pericia, pero realmente la idea no es que se practique, la idea es que se busque introducir novedosos enfoques y estilos que puedan ser adaptables a la demanda en la sociedad en la cual vivimos. Hay diferentes nuevos estilos que pudieran ayudar bastante a comunicar la historia de la salvación de Dios. Entendiendo que la Biblia en su composición literaria, porque eso es importante que el predicador tenga en cuenta, la estructura literaria de toda la Biblia, donde podemos ver que la gran parte de la composición bíblica es narrativa. Así es. Exactamente, es decir, está compuesta de narración, de poesía, y está también compuesta de discurso argumentativo. Entonces, cuando uno ve que la Biblia, en su mayoría, en su contenido, podríamos decir, corregimos, está compuesta de narrativa, entonces eso nos ayuda a nosotros a entender que para uno predicar es importante utilizar ese estilo narrativo. Y el estilo narrativo ayuda bastante a comunicar la verdad del Evangelio porque apela a la emoción, apela también a la reflexión, apela a que las personas puedan verse en esa misma historia y podemos ayudarle a que puedan entrar a la historia. Muy bien, Sí, muy bien. Estás hablando del sermón narrativo per se, ¿no? exacto, el sermón narrativo presente. Aunque el sermón narrativo puede tener diferentes vertientes o estilos. Está el estilo Lori Loop, que es un estilo novedoso, y aunque podemos ver que ahora es parte de la nueva homilética, se adelantó a su tiempo porque ya en el año 1990 Eugene Lori, que es un profesor metodista, comenzó a plantear este estilo, lo cual se quedó con el nombre de él, el estilo Lori Loop, Sí. o la tensión de Lori, cualquiera, La trama de Lori. o la trama de Lori, sí. Entonces este sermón es bien, el que sabe estructurarlo y puede ver la historia bíblica y llevarla a los 5 movimientos de la estructura de Lowry, lleva un mensaje bien efectivo, bien apelando a la reflexión, prescindiendo de la proposición, aunque sí al final, en la parte culminante del sermón, que es el quinto paso, uno puede apelar a un punto culminante de llevar a la gente a la acción. Pero el sermón va llevando unos movimientos donde las personas van entrando en la historia y van siendo, podríamos decir, su conciencia siendo apelada por la historia bíblica. Muy bien, interesante. Carlos, dos cosas me gustaría puntualizar. Como estamos en un podcast, hay personas que miran el podcast y después preguntan por los libros. El libro de Jared Hernández se llama La práctica de la predicación cristiana. Exactamente, si no tenía el Usted puede papel. buscarlo, usted puede buscarlo en Amazon. Allí puede adquirir este libro. El libro de Lori Luth, Eugene Lori, está en inglés, no se ha traducido este libro, no sé por qué no se ha traducido al español. Se llama el plot o Sí, eh, la predicación como narrativa. Y es interesante porque lo que Eugene Lori presenta es presentar el sermón como una trama. No es que siempre contemos historias, exacto, sino que el sermón sea una trama de 5 pasos, comenzando con la identificación del problema, el análisis del problema, el encuentro de la solución, la propuesta del evangelio y la resolución final, los 5 pasos. Bueno, exacto. lo dije en mis palabras, puede ser que tú tengas Sí, sí. otro, otro Él, formato. él acota que el primer paso en la predicación de un sermón de este estilo es alterar el equilibrio de los oyentes, de tal manera que se impliquen en el tema del sermón. Es como Así cuando es. una película entra con una introducción que comienza a levantar la suspicacia de la persona que está viendo la película o el drama. Entonces, en este primer paso, lo que se debe producir es ambigüedad a través de la narración de la realidad de una persona o de una circunstancia que despierte el interés de la audiencia. Ujú. Entonces, luego allí se va moviendo al segundo punto, que es donde se trata de que las personas puedan realmente entrar en una tensión de la narración.
Y esta parte es donde se entra ya en una diagnosis del personaje en cuestión. Ujú, así es. Si ahí se trata de que el personaje pueda verse en su forma descriptiva y de una forma analítica. Y va de lo simple a lo complejo. Es decir, en la narración que se hace en este segundo punto, donde se crea la tensión, es mover de es decir, que se pueda mostrar la causalidad de lo complejo, que va de lo simple a ir entrando a esa espiral de lo complejo. Y la gente ahí está deseoso de ver qué es lo que va a pasar, cómo que va, ¿Qué es lo que va a pasar? qué va a Qué terminar qué la historia, cómo interesante. va a terminar la historia. Claro, porque es utilizando lo que él llama una trama, Una trama. y una trama nunca inicia dando la solución, una trama inicia presentando una situación, Sí, un problema. Y es interesante cómo Eugene Laurie presenta el sermón, él habla de, eh, tensión, resolución, ambigüedad, verdad, y usa una imagen de, picor y rascadura, o sea, te pica y tiene que rascarte. O sea, el exacto, sermón es eso, es rascar donde pica, según Eugene Laurie. Y es interesante todo esto, Carlos, porque te muestra una nueva visión de la predicación y sobre todo no te hace ser predecible, es, porque automáticamente tú te pares en un púlpito a predicar el sermón tradicional por 20 años, la gente dice, el pastor tiene 3 puntos y un poema. Y el problema más grande es que casi todos los textos bíblicos, las historias, las parábolas, las poesías, lo ponen en 3 puntos, sin respetar la estructura bíblica, que es muy importante respetarla. Pero exactamente. interesante. Carlos, has predicado, y lo sé que lo has hecho, algún sermón utilizando el formato de la trama de Eugene Laurie. Sí, sí. ¿Puede darme un ejemplo Sí, para nuestros oyentes? hablamos en el domingo de resurrección sobre la historia de Pedro, en la parte cuando él abandona su labor ministerial y se va a pescar. Pero es importante cuando se usa la trama, es utilizar toda la información, aunque usted tome un texto, por ejemplo, yo tomé Juan 21, pero es importante tomar información de todos los evangelios porque esas informaciones son complementarias y ayudan a dar, podríamos decir, rellenar elementos de la trama. Y por esa razón, entonces, no estamos inventando ni tampoco contextualizando, porque ahí es donde se debe de tener cuidado de no utilizar, de llevar el punto de la sobrecontextualización. Esa sobrecontextualización puede desvirtuar el mensaje y la trama. Donde la gente quizás utilice términos de que Pedro se fue a hacer un asado, un barbecue y términos así que pudieran, que pudieran desvirtuar, pero sí las mismas historias bíblicas complementarias, especialmente cuando predicamos de los evangelios, nos trae elementos que nos ayudan a la trama. Por ejemplo, yo utilicé la parte de que Pedro se desespera y se va con los demás discípulos a pescar porque Jesús le había dicho que lo esperaran en el monte, en Galilea. Entonces yo utilizo la trama de que Pedro está esperando a su maestro en el monte, se desespera y el maestro no llega, comienza a dar vueltas, yo le agrego algunos detalles que pudieran ser no explícitos en la Biblia, pero sí implícitos y posibles. Hago la acotación siempre de posibilidades. Bueno, Posiblemente Pedro estuvo dando vuelta en el árbol esperando al maestro, no llegaba y esto hizo que se desesperara. Vámonos a pescar. Y ahí entonces sigo con la trama de todo lo que está pasando. a veces se entiende que la nueva homilética o el sermón tradicional tiende a ser superficial, Sí, porque lo que intenta es más la parte de la persuasión más que la parte de la exégesis. Sin embargo, cuando usted aborda la predicación con responsabilidad, hay que profundizar bastante en todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, las palabras griegas, rastrear el personaje en la Biblia, la historia, eh, y llevar todo eso, todo ese material
a 30, 35 minutos, contextualizándolo a la audiencia para aplicarlo, Claro, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo sencillo. Incluso puede ser más fácil predicar un sermón tradicional sí, que un sermón, Carlos, trabajando la trama de Lowry, o la nueva, o una nueva perspectiva de la predicación, porque en verdad conlleva mucho trabajo. claro, y es que el manuscrito tiene que estar respaldado con un recorrido interpretativo, donde primero yo tengo que observar el texto, luego interpretarlo para entenderlo y luego aplicarlo para mi propia vida antes de proclamarlo. Ujú. Mi profesora de exégesis, la doctora Rachel Coleman, yo lo he dicho muchas veces, ya eso, la gente ya dice, ya creo que la gente lo conoce al yo hablarlo de una vez. Ella dice que no podemos proclamar lo que antes no hemos aplicado. Entonces dice, no podemos aplicar lo que antes no hemos interpretado o entendido. Ujú, No podemos interpretar o entender lo que antes no hemos observado. Entonces el recorrido interpretativo es, podríamos decir, los cimientos y fundamentos del manuscrito de un mensaje narrativo. Como usted bien acaba de decir, tenemos que observar el texto, las palabras, cómo están las palabras articuladas en el texto, el contexto histórico y cultural. Es decir, eso ayuda mucho a la narración y a crear la trama, porque te da una idea de cómo las cosas se manejaban en aquel entonces. Y ahí es donde tú puedes introducir las posibilidades del drama o de la narración. El estudio de las palabras griegas también es vital para eso. Y todo ese tipo de ese recorrido interpretativo, las relaciones estructurales del texto también, si hay una inclusión, si hay repetición, si hay símiles, todas estas relaciones estructurales, si hay un sándwich, es decir, intercalación A, B, A en el texto, todas esas son pistas a la hora de que nosotros hagamos una buena narración. Bueno, gloria al Señor. Amigos, estamos siendo edificados en este diálogo homilético, el podcast del predicador, y hoy estamos hablando de nueva homilética, una nueva perspectiva de la predicación con nuestro amigo, nuestro hermano Carlos Moya, quien es pastor a tiempo completo aquí en la ciudad de Nueva York y un estudiante del tema de la predicación. Carlos, hablamos de la trama del sermón. No todo sermón, tal como lo presenta Eugene Lowry, tiene que ser una historia, pero debe ser tratado, según él, Ujú, de acuerdo a una trama. Incluso un sermón temático, usted puede trabajarlo siguiendo la trama de Eugene Lowry. eh, un problema, yendo a la ambigüedad, exacto. buscando la solución, confrontando con el Evangelio y haciendo una resolución. Ahora, hablemos perceptmente del sermón narrativo. Eh, Vivimos en un tiempo donde la historia es parte del día a día, nos movemos en historia y los predicadores, tal como dijiste, deben utilizar este recurso. Incluso algunos entienden que el 70% de la Biblia es historia, es Exacto. Ujú, una narración. Y Cristo, que es nuestro modelo en la predicación, el método que utilizó, si podemos a llamarle así, fue contar parábolas, narraciones, exacto. narrativa. Ujú. Hablaste del sermón narrativo, pero quiero profundizar un poquito más sobre el sermón narrativo, ya que hay diversos formatos de sermón narrativo y nos gustaría que nos hable de él, su importancia, formatos y cómo presentarlo de forma eficaz. Exacto. Un sermón narrativo es un relato fidedigno de algún evento histórico cuyo propósito es mostrar a Dios en acción. Por ejemplo, en los evangelios, si observamos la estructura literaria del evangelio, es una estructura histórica biográfica. Y cuando hablamos de los evangelios, lo más importante es lo que hizo Cristo. En cualquier porción del evangelio, lo más preponderante que debe ser realzado es las palabras de Cristo, las acciones de Cristo, los hechos de Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo, con Jesús, es lo central en ese sermón narrativo. También las narraciones bíblicas tienen una finalidad teológica, tienen el propósito de enseñarnos la grandeza de Dios, revelarnos su carácter y el desarrollo progresivo de la historia de redención de su pueblo. Por lo tanto, los textos narrativos no son fábulas, no son mitos, no son leyendas, son relatos que cuentan eventos históricos y que por lo tanto son reales y fidedignos. Las narraciones bíblicas
tampoco son alegorías, es decir, ahí tenemos que tener cuidado porque no estamos alegorizando, son hechos concretos que sucedieron. Y por cons- Eh, eh, y, Perdóname, Carlos, que te interrumpa. Qué bueno que mencionaste eso. No son alegorías, exacto, son hechos reales que sucedieron. No es que usted va a tomar ahora una historia para comenzar a tomar pedazos de esa historia y hacer doctrinas con ella exacto, ciencia ficción. o ciencia ficción. Exactamente, son hechos concretos, hubieron personas reales, objetos, lugares que son claramente verificables en la historia. Entonces, es decir, esa es la estructura de todo sermón narrativo, aunque no sea un sermón al estilo del Lori Loop, que debemos de tener en cuenta todos esos principios antes de implementarlo. Un sermón narrativo que es bien desafiante es el sermón en primera persona. Ujú. Ese es muy desafiante, Muy sí. desafiante, sí, porque yo lo hace, bueno, me asignaron una tarea en el seminario de predicar un sermón en primera persona, debía de grabarlo en mi iglesia y subirlo en la plataforma de Canvas para asignarme un grado. Y ahí yo tuve haciendo el sermón en primera persona de Saqueo. Yo encarnando a Saqueo, porque, A saqueo. exacto, el predicador encarna al personaje central. Y cuando yo comencé a narrar la historia, yo nada más vi las personas que hicieron así en la iglesia, que se bebió el pastor el día de hoy. ¿Qué fue lo que el pastor tomó ayer? Y yo comencé a hablar, y la gente fue entrando en la historia y entendiendo, y ahí comencé, y entonces, porque hay mucho material extrabíblico cuando tú asumes el sermón en primera persona. Por eso es, como tú decías, muy bien y muy atinado, ese análisis exegético previo, donde tú puedes escuchar la voz de los padres de la iglesia. Por ejemplo, en la Biblia, no sé si tienes esa Biblia, la Biblia patrística. Sí, patrística, sí. La Biblia patrística, pude ver los comentarios de los padres de la iglesia, de Agustín, de Macario, acerca del texto que estoy hablando. Y ahí ellos Claro. aportan información, el comentario del contexto cultural y histórico de Craig Kenner. Excelente. Volumen uno, volumen Volumen, 2, Antiguo y Nuevo volumen 1, Testamento. Antiguo Testamento, volumen 2, Nuevo Testamento. Ahí nos habla también de material prácticamente histórico-cultural que podemos tomar para la narración en primera persona. Otro aspecto que pude extraer de ese análisis, de esa exégesis, era que Saqueo era una persona conocida en el círculo y en el contexto de la dinámica relacional de la iglesia primitiva. No era una persona extraña, era un líder de la comunidad. Y por esa razón, prácticamente Lucas, que es un historiador bien afinado y bien preciso y bien compisco, me imagino que visitó a Saqueo para preguntarle de su historia. Entonces yo, cuando hago el sermón en primera persona, yo estoy siendo como entrevistado por Lucas y yo estoy hablándole a Lucas lo que pasó. Pero entonces hago la recreación de que yo no estoy viviendo en Jericó, sino que estoy viviendo en Cesarea, porque la tradición dice que Pedro nombró a Saqueo como obispo de Cesarea. Entonces, en la narración estoy extrapolando que Lucas está visitándome para oír mi historia y yo la estoy contando. Así es. Interesante. Mira esto, Carlos, cómo el sermón cobra vida Exacto, en la narración. Al analizar los contextos históricos, la tradición que no va en contra del registro bíblico, excelente. eso es importante que lo mantengamos claro. Tú estás narrando la historia en perspectiva desde la óptica no de tuya en el siglo XXI, viviendo en Queens, aquí en New York, Ujú, sino traspolándote al siglo primero, a Saqueo, andando en sus sandalias, mirando los lugares, donde el sermón ahora se va no solamente a escuchar, se va a sentir, se va a oler, exacto, se va a gustar. exacto. Y esto le da vida a lo que llamamos la predicación en este estilo narrativo. No, y que hay que verlo en la perspectiva de que la visita de Jesús y pasar por Jericó es una visita del peregrinaje religioso que se hacía cada año en víspera a las fiestas de las Pascuas.
Entonces, todas las personas que venían con Jesús, peregrinando con él, son las personas que condenan a Jesús cuando entra a la casa de Saqueo. Es decir, que no fueron personas de ahí, podríamos decir, del entorno de Saqueo, sino las personas que vienen con Jesús, que ve que él entra a una casa de un recaudador de impuestos, que era un traidor a la patria. Entonces, cuando ellos ven eso, ahí es donde ellos comienzan a criticar que ha entrado en casa de un pecador. Entonces, todos esos detalles contextuales es importante porque el recorrido interpretativo te obliga a ver el contexto orbital del texto, lo que sucede antes y lo que sucede después, para tener una panorámica ya más completa de la narración. Entonces eso ayuda bastante a la hora de tú hacer la narración de un texto específico, el ver lo que pasa antes y ver lo que pasa después, para entonces estar en contexto y ser más preciso y no tanto, no crear, podríamos decir, supuestos en la historia, sino que las mismas realidades contextuales son las que te dan el material específico para tú tener una historia narrada que esté lo más apegado a la realidad de la Biblia y del contexto bíblico. Bueno, amigos, estamos hablando sobre nueva homilética con Carlos Moya, un estudiante de la predicación, específicamente la predicación narrativa, nueva propuesta para el sermón. Carlos, increíble, tenemos ya aproximadamente 40 minutos hablando sobre este tópico tan importante. Y antes de la última pregunta, Carlos, me gustaría que nos des algunos recursos que tú recomiendas ah, para aquellos que desean abordar una nueva perspectiva en la predicación, tanto narrativa, más fresca, dejando un poco el sermón tradicional por unos días y abocándonos a un nuevo enfoque. ¿Qué libros, qué materiales, qué podcasts tú puedes recomendar para aquellos que desean investigar un poquito más sobre esto? Sí, hay buenos materiales, lamentable que están en inglés, pero ya el predicador de este tiempo tiene que ser un predicador bilingüe o un estudiante bilingüe para poder extraer buenos recursos. Tenemos un recurso escrito o compilado por el doctor Dani Román Gloro, que es también una voz autorizada en el área de la homilética, tiene un PhD en comunicación y un doctorado en ministerio en predicación de Gordon Conwell. Él habla de predicando con impacto. E incluso el libro es accesible porque puede ser tomado de forma digital. Asbury endosó este proyecto y entrando a la página de Asbury se puede extraer y tenerlo como un recurso. Me gusta mucho el libro de Yared Alcántara. Usted tiene el nombre que a veces se me... Sí, en la práctica de la predicación cristiana. Es un libro maravilloso para este tiempo. Es un libro muy, pero muy importante. Me encantó lo que dice Jared acerca la ilustración que usa sobre el artista de jazz y cómo practicó tanto que para que la gente lo veía y decía qué natural le sale, pero era la práctica y la práctica. Él habla sobre esto y me impactó mucho esa ilustración en el libro de Jared Alcántara. Muy buen libro, aunque no te da un enfoque de cómo preparar un sermón, sí te inspira y te dice cómo predicarlo, que es Exactamente. lo más, Él habla de lo las más 5 C de la importante. predicación, Así que es. ayudan a la novedad de la predicación, porque no es lo tanto que predicamos lo que nos va a ayudar, lo tanto que practicamos lo que nos va a ayudar a ser predicadores relevantes para este tiempo, sino ese enfoque novedoso que debemos de ir moviendo de forma gradual nuestro estilo de predicación. Yo me veo 10 o 15 años atrás, porque predico de los 18 años, cómo predicaba y cómo predico hoy, y el que puede ver los diferentes estilos me va a ver muy diferente. Yo me veía hace 6 años en un sermón del 2019 y veo que soy totalmente un predicador distinto en este tiempo. Entonces, la idea es sí practicar, porque obviamente uno como pastor tiene que predicar gran parte del año y es una forma de practicar la predicación. Pero la idea es entonces ser, como usted acababa de decir en el principio, tener ese equilibrio de, ok, un día sí, puedo traer un sermón expositivo, temático, pero también un sermón narrativo en primera persona.
Estoy tratando a final de mes traer un sermón en primera persona de David, cuando pecó con Wow. Betsabé. Tengo esa idea de plasmar ese sermón en primera persona, yo encarnando a David cuando pecó con Betsabé. Entonces, Interesante, interesante. Bueno, va a verlo grabado, vamos a sí, disfrutar esa exposición. Sé que va a ser de mucha, mucha hay bendición. muchos materiales. Yo tengo acá, déjeme ver, no lo recuerdo ahora, pero lo voy a buscar. Denme un momentito, que puedo recomendar en inglés, que pudiera ser de mucha bendición. La predicación, cómo predicar de forma culturalmente, es decir, la predicación con inteligencia cultural, de un profesor maravilloso coreano, Matthew King. Matthew Kim, excelente, Sí, excelente, y él es excelente. profesor de Avon. Sí, Tiene una serie de libros sí, muy buenos. él es muy bueno, él es muy bueno. Y como siempre, el profesor Haydon Robinson, podemos buscar, poner el nombre y ahí todos los libros de él son cátedras de la predicación. Se dice que es el profesor de predicación de mayor relevancia para aquellos que son apasionados en la homilética. Así es. Me voy a tomar el permiso de recomendar también un recurso de Mm, Ken Edward, Ian Sampson, mm. cómo predicar un sermón en primera persona. Oh, wow. Excelente, excelente, Bueno, excelente material. sí, sí, Y, y Haddon Robinson también tiene un libro de cómo predicar en primera persona junto con su hijo. Ese libro lo pueden buscar. Se titula Todo es como tú lo dices en inglés. Excelente material para predicar en primera persona aquí también. tengo los materiales, déjame ver si se puede ver. Creo que no, no se ve, pero lo voy a leer. Preaching with Cultural Intelligence, es decir, predicando con inteligencia cultural. Inteligencia cultural. Y dice abajo, entendiendo a las personas que escuchan nuestro sermón. Es decir, es como hacer una exégesis de las personas. Especial para los predicadores es The Word of the Preacher, por Scott Gibson. Ah, Scott Navegando, Gibson. Excelente. navegando en la cultura bíblica y en nuestros contextos personales, es decir, como enlazando los dos mundos. Y una visión para la predicación de Abraham Curvilla, entendiendo el corazón del ministerio pastoral. Bueno, estos son recursos muy importantes que Bastante bueno. invitamos, y todos están en la plataforma de Amazon. No nos están pagando el comercial, pero es allí que compramos la mayoría de los libros. Usted puede adquirirlo y leerlo, y de seguro que va a cambiar su perspectiva de la predicación. Carlos, de verdad, qué bendición fue compartir contigo. Me gustaría que des una, un último consejo a esos predicadores que desean mejorar y avanzar en el arte de la predicación cristiana. ¿Qué le dirías tú a ese predicador que está viendo este podcast y dice, quiero aprender más, quiero seguir avanzando? Sí. El doctor Denis King, ha sido una de mis mayores influencias, un gran teólogo, fue un gran pastor y maestro. Fue presidente de la Universidad de Asbury. Él dice en su libro Predicando en el Espíritu que lo más importante de la predicación no es su preparación, aunque no le resalta su importancia, es importante, pero él dice que la base principal es la preparación del predicador. Y él hace énfasis en que antes de predicar, el predicador tiene que ser ministrado por Dios, tiene que ser examinado por Dios. Y por eso es que el recorrido interpretativo es tan vital para que la predicación pueda ser efectiva, porque es a través del recorrido interpretativo que el Espíritu Santo utiliza ese ejercicio para que la palabra de Dios comience a encarnarse antes de ser predicada, aplicada, entendida y observada. Entonces, les recomiendo a todos los predicadores que hagan mucho énfasis en el recorrido interpretativo, porque eso va a ser lo que va a sostener la predicación y los hábitos que sostienen el ministerio, la formación espiritual, porque antes de hacer tenemos que ser y es vital para ello. Bueno, gloria a Dios. Carlos, muchas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por darnos esta nueva perspectiva en la homilética. Espero que el Señor siga bendiciendo tu vida y tu ministerio. Muchas gracias. Muy agradecido por su invitación, Pastor Yeuri. Me siento honrado y espero que este podcast sea de mucha bendición a su fina audiencia, que le sigue y de verdad usted es un referente en lo que respecta a la predicación. Muchas gracias y estamos siempre para servirte. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos.
Bueno, amigos, qué bendición fue estar con nuestro invitado de hoy, Pastor Carlos Moya, que nos estuvo hablando acerca de la nueva homilética. Espero que este podcast del predicador haya sido de bendición para ti. Recuerda dejar tus comentarios y también suscribirte a nuestro canal. Es muy importante que lo hagas. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.